Hola, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pensamiento Crítico. Yo soy Yvonne Kinzer y estoy aquí con Víctor Cornejo, quien es mi invitado de hoy. Hola, Víctor, muchísimas gracias por venir. Por supuesto, un gran honor estar en tu programa, un gran halago ser invitado, la verdad. Gracias, Gracias. gracias. Víctor es amigo de hace muchísimos años, estamos en la misma industria, en la industria del mercadeo aquí en los Estados Unidos. Víctor tiene más de 20 años de experiencia en mercadeo multicultural en varias empresas con varias marcas muy reconocidas. Ahora es el productor y director y conductor de su propio podcast Tell Me Más, que es un podcast con un ángulo si vieras desde tu punto de vista multicultural, pero sobre temas muy interesantes como teología, política, realmente humanidad, esos aspectos interesantes de cada ser humano. Además, Víctor, eres el fundador de la network más grande de latinos en pelotón. Así es, Es así. Los impresionante, pelatinos, los sí, pelatinos. sí. Y pues dentro de todo lo que haces, creo que tienes un enfoque muy altruista de ayudar a las comunidades multiculturales, a las comunidades más ignoradas en muchos aspectos y mucho de tu trabajo voluntario, si lo dijéramos por esa perspectiva, está en esa pasión. Entonces, Víctor también es la primera generación de tu familia nacida aquí en los Estados Unidos, de una mamá peruana y un papá chileno, pero tú Así naciste es. en Nueva York. Nací en Nueva York, pero la mayoría de mi vida me crié a las afueras de Houston, en Katy. Sí. Y tienes muchos años en Dallas ahora, Sí, ¿verdad? ya, más de 20 años, sí. Bueno, Víctor lo invité para hablar de un tema interesantísimo y muy delicado, pero desde el punto de vista y desde el lente de este programa, lo vamos a desarmar de una manera que va a generar la transformación de un tema muy polarizado en una conversación muy inteligente. Vamos a hablar de política sin hablar de política. Vamos a explicar y vamos a demostrar más que todo, que es más interesante, cómo el pensamiento crítico puede desarmar las conversaciones más complicadas y traer la mayor empatía de parte de nosotros. Estamos en el medio de una de las elecciones más importantes de la historia. ¿Por qué? Porque son elecciones en Estados Unidos muy polarizadas. La mitad del país está de un lado, la mitad del país está de otro. Hemos visto una polarización que es muy triste. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que del otro lado de nuestra perspectiva están familiares, amigos, parejas, y nosotros tenemos el poder a través de nuestro pensamiento inteligente y de nuestro pensamiento crítico, de desarmar toda esa narrativa y toda esa perspectiva de pensamiento que nos hace enemistarnos con las personas que más queremos, porque al final de cuentas les recuerdo que todo lo que hacemos, todas las decisiones que tomamos y nuestra perspectiva está dictada por nuestros valores. Entonces es muy importante conocernos a nosotros mismos, conocer muy bien, identificar nuestros valores, aprender a entender los valores de la otra persona que está tomando una decisión diferente a la nuestra. Entonces, para eso estamos aquí. Es muy interesante tu perspectiva, Víctor, como bicultural, como hispano, nacido en los Estados Unidos, que tienes una mezcla de culturas desde que naciste. Sí, claro. Entonces, una, o sea, quería saber de ti y oír de ti cómo esa mezcla de culturas, cómo la manera en que creciste, cómo la influencia de tu mamá peruana, de tu papá chileno, tu vida en Estados Unidos, modeló tus valores que ahora se alinean con cierta plataforma política. Bueno, yo diría que mis papás al haber emigrado aquí buscando nuevas oportunidades, nuevos horizontes, siempre me inculcaron no sé, de repente, yo no crecí con eh, un sentido de inferioridad a la cultura americana. Muy lo contrario. A mí
siempre me educaron de que vienes de una cultura milenaria, no colonial, sino mucho más allá. Sin embargo, me criaron muy patriota, o sea, apreciando todo lo que tiene Estados Unidos, ¿no? Que en Latinoamérica no existía. Escaparon del caos que hay allá, que sigue existiendo, ¿no? Y aprovecharon el sistema americano y siempre me enseñaron a apreciar todas las oportunidades que ofrece Estados Unidos, sin intentar robarme mi identidad latinoamericana. O sea, al contrario, siempre me criaron. Habrás nacido aquí, pero sigue siendo de allá, ¿no? ¿No te consideras en qué porcentaje? No, yo creo que es muy injusto ponerle un porcentaje, pero por medirlo de alguna manera, ¿te consideras americano o latino? Si alguien me pregunta, les doy la explicación larga. Soy latino, sí, pero nacido aquí, de madre peruana, padre chileno. Mi ex esposa mexicana, mis hijos mexicoamericanos, ¿no? Y entonces, una cosa sí, siempre a mí me criaron de que sí, somos del Perú, de Chile, naciste aquí, pero no es necesariamente tu totalidad, esa no es tu identidad, eres un ser humano único con muchas influencias, así que yo verdaderamente, si me obligan, sí, soy americano, soy nacido acá, pero me siento como que un poquito de todo. No, Ujú, nunca le he puesto un porcentaje, pero indudablemente soy más americano que latinoamericano. ujú. Pero gracias a Dios tuvieron la sabiduría que desde chico, a mí y a mi hermana, empezando a los 12 años, o sea, yo no sé lo que es summer camp acá, ¿no? Nos mandaron al Perú un mes, ¿no? De verano para pasarla allá con tíos, con primas. Y eso me abrió muchísimo la mente a la cultura, a entenderla, el deseo de mantener el idioma, de estudiar el idioma, la música, eh, la historia y todo lo que viene políticamente en Latinoamérica. Me sigue interesando, es para mí una pasión. Y dentro de mi familia, la política no es una conversación que de vez en cuando se habla, no, se habla en todas las cenas. Siempre, siempre, siempre hemos sido así. Lo debatimos, nos interesa muchísimo. Creo que tengo media obsesión con la política, obsesión media enferma, o sea, no me duermo sin ver una cierta cantidad de noticias. Entonces, esa cultura me dio, creo que una perspectiva un poquito más global, que Ujú, quizás no tenga el americano promedio, ¿no? ujú. Y me interesa, y gracias a Dios tuve la suerte de compartir una industria donde me toca comunicarme continuamente con esa cultura y mantenerla, ¿no? Y estar muy interesado en eso. Cuando vemos, estamos hablando de los valores, ¿verdad? Tus valores. Entonces, cuando ves tu lista de valores, ¿alguna vez de manera muy intencional has estudiado cuáles son tus valores en orden de prioridades? Creo que no tanto así, pero sí te diría que obviamente influyen en mi perspectiva política, ¿no? La justicia, Ujú, el deseo de equidad de oportunidad, ujú. el respeto total por la libertad del prójimo y también respeto por las ideas del prójimo y las perspectivas. Creo que son también valores muy americanizados, muy americanos, o sea, escritos en los documentos. ¿Hemos llegado a ese fin total? No. Seguimos evolucionando, pero Claro. sin embargo, sí. En mi familia somos católicos, ¿no? Yo soy católico a mi manera. Yo le digo cafeteria, Catholic, Ujú, porque le agarro acá lo que me gusta y ya. ajá, Y sí, definitivamente lo aplico a mis ideales políticos y de esa manera también juzgo a los candidatos al que apoyo. claro. Claro, muy importante para la audiencia, vamos a ir un poquito más atrás de cómo se forman los valores, ¿verdad? Los valores se forman, una gran parte de los valores, la base fundamental de los valores se forma en la familia, después en la escuela, pero después las experiencias que vivimos van modelando esos valores. Y de acuerdo al contexto en donde vivimos en ciertos momentos de nuestra vida, los valores no... Generalmente no cambian radicalmente, pero sí se pueden modelar de acuerdo a las experiencias que vamos viviendo. Entonces,
¿Qué tanto influyó esa cultura, el ser hispano multicultural en los valores que tú tienes ahorita que te hacen pues inclinarte de un lado o del otro? Total, o sea, son una parte, eso, la cultura es una parte fundamental. La, a diferencia de quizás otro americano promedio, es que yo traigo un historial, una experiencia, una educación que me dieron mis padres. O sea, en Latinoamérica es casi imposible no estar activo en el ámbito político, porque la política allá te afecta a la vida diaria. O sea, cuando aquí pronto se va a elegir a un nuevo presidente, el día siguiente más o menos todo va a seguir igual, pero Ujú, allá cambia un presidente y al día siguiente te cambia por completo la vida, ¿no? claro. Entonces, ten- esas experiencias que ellos vivieron, que yo las sigo estudiando, obviamente tienen que informar cómo veo yo mis filtros para mis ideales políticos aquí, ¿no? Y entonces yo creo que es una parte muy fundamental. También los propios estudios, o sea, el tiempo que le dedico para formar, para hasta contraargumentar mis propios pensamientos, ¿no? Mis ideales. Es algo al que le dedico mucho tiempo y en la familia, como te digo, el debatir estos temas, ¿no? Entre nosotros e intentar hacerlo de una manera civilizada, no Ujú. inteligente, indagar las cosas y también defender el punto de vista contrario. Es lo que forma. Y sí, los padres obviamente transmiten los valores de la familia, ¿no? Y en algunos casos uno difiere de eso, ¿no? Claro. Uno no está de acuerdo y tiene todo el derecho de... ¿Y tú que has estado o estás tan envuelto en la vida multicultural de los Estados Unidos con comunidades? La Pelotón es una muestra, pero es una comunidad de hispanos, pero también estás involucrado en muchas otras comunidades de hispanos. ¿Cómo crees que esos valores, que también son valores latinoamericanos, similares, catolicismo es la religión predominante en Latinoamérica? Entonces, si tú ves en términos de contexto cultural, es muy parecido. Sin embargo, la opinión de los hispanos, de acuerdo a todos los estudios que se han hecho y los polls que existen, está dividida. Entonces, ¿a qué crees tú que se debe? Otra vez, desde el lente no político, sino desde el lente de valores, de pensamiento crítico, que son los que forman tus decisiones, ¿a qué crees que se debe esa diferencia de pensamiento? Bueno, esas diferencias no se crearon aquí. Eh, no todo latinoamericano o hispanoamericano, inmigrante legal o ilegal, no todos son demócratas, no todos son republicanos, no todos Ujú, son católicos. Hay, somos muy multifacéticos, o sea, cada país es muy distinta. O sea, eh, entonces yo creo que aquí lo que ha pasado, no solamente dentro de la comunidad latinoamericana, sino los partidos políticos han hecho muy buen trabajo en encontrar y aprovechar esas diferencias y enfatizar el mensaje, porque, por ejemplo, para ti, que se le acusa a un candidato de comunista, tú sabes verdaderamente lo que es el comunismo, tú tienes una experiencia única con eso. Tú ujú, vas a reaccionar a ese mensaje de una manera muy distinta a, por ejemplo, un peruano que recién llega, porque ujú, no experimentó esa vida, ¿no? ujú, Entonces, eh, ahorita hay un momento muy interesante porque también formamos una parte tan importante de estas elecciones. Somos los que estamos contribuyendo más al crecimiento de la población. ujú, O sea, creo que cada segundo un hispano cumple 18 años, ¿no? ujú, Edad para votar. ujú, Entonces, somos el enfoque de los dos partidos que, tristemente, el trabajo de la política no es necesariamente unir, sino es mucho más rentable dividir. ujú, Entonces, lo que mi esperanza es de que entre latinos ujú. debemos de apoyarnos, pero respetar las perspectivas dentro de nuestra propia comunidad, Sí, ¿no? 100%. Mira, yo hice un ejercicio
Lo hice para mí, para mi propia decisión, para mi propio pensamiento, pero creo que es muy útil para cualquier persona que realmente quiera remover la emoción. Es una decisión importantísima, importantísima. Y no podemos ser tan reactivos y sobre todo, pues conservar las amistades, los familiares, esas relaciones que valoramos Obvio. mucho más que cualquier posición política. Entonces, un ejercicio para no solamente entender, quitando, removiendo las emociones, cuáles son los valores de cada plataforma. Pues, hablamos, otra cosa importante es que no estamos hablando de una persona. Ah, Hay una persona que es la cara del partido, pero sí, hay una plataforma detrás. Hay muchísimas otras personas en la Casa de Representantes, en el Congreso, en todo ese entorno que forman parte de una plataforma política. Nosotros como mercadólogos sabemos que esa plataforma política escogió ciertos mensajes que son su bandera. No quiere decir indudablemente. que no compartan, tal vez no, valores de la otra plataforma, pero hay que escoger una narrativa, sus pilares de narrativa. Entonces hice un ejercicio, los valores asociados con la plataforma republicana, liderada por Donald Trump. El número uno, patriotismo. ¿Quiere decir que del otro lado no exista patriotismo? No, No. pero identificaron que su base, su valor, el valor, uno de los valores más importantes de su base es el patriotismo. Ujú. Te voy a leer los primeros cinco. El dos, nacionalismo económico. Los bienes de Estados Unidos por encima de cualquier otro. Individualismo, fomentar la autosuficiencia y el empuje empresarial. Ley y orden, una postura mucho más firme, policial y fronteriza. Tradicionalismo, apoyo a los valores tradicionales. Escepticismo hacia la globalización, o sea, el globalismo, América Ajá. primero. Y por el otro lado, los valores asociados con los demócratas, liderados por Kamala Harris, diversidad e inclusión, número uno. Entonces, no significa que no tengan patriotismo ni todos los otros valores, pero el número uno identificaron que su base, pues este es un valor fundamental: justicia social, igualdad, cooperación global y empatía, políticas más compasivas, especialmente en inmigración y salud. Entonces, cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos y nuestros valores, podemos establecer líneas entre cómo se nivela mis valores con los niveles de cada plataforma. Puedes tener 4 en un lado y 3 de otro, pero ¿cuáles son los valores más importantes y con quién te alineas en esta oportunidad? Pero lo más importante es que este ejercicio también lo podemos hacer con las otras personas que piensan o que van a ejercer su voto de manera diferente, para entender esa perspectiva que no la puedes cambiar. Tú no le puedes cambiar los valores a una persona. Entonces, cuando te toca tener una conversación incómoda con una persona que defiende el partido opuesto desde el punto de vista de pensamiento crítico, ¿cómo la enfrentas? Bueno, ante todo, esas conversaciones para mí nunca son incómodas, me fascinan porque, no sé, mi perspectiva es, no deseo entrar a convencer, deseo entrar a esa conversación y también tengo el libre albedrío de decidir si quiero interactuar en esa Claro, conversación, dependiendo del personaje, pero aprovecho ese momento para aprender. Yo, mi perspectiva la conozco, sé mis valores, sé mis decisiones. Pero cuando me toca un interlocutor que es del partido opuesto, quiero entender cuál fue la lógica, qué te llevó ahí. ujú, Eso para mí es mucho más interesante, ¿no? Entender esa experiencia, porque si yo me opongo a hablar con una persona que es del partido opositor, yo tengo que, quizás, no sé, será una idea muy etérea, pero yo estoy negando la humanidad de esa persona, porque digo, sus experiencias, sus creencias, sus valores, las cosas que ha enfrentado en la vida, no me son válidos. No 100%. me son válidos. Eso me parece terriblemente ignorante. Y para mí esas conversaciones profundas, donde no necesariamente estás hablando de un candidato, y cuando estás hablando de una póliza, por ejemplo, que una propuesta, puedes ir más allá. Ok, por ejemplo, podemos hablar de el tema de haitianos.
¿no? Que se están comiendo mascotas. Ok. Si esa cosa, ese asunto te preocupa, ¿qué es? Yo tengo mucho más intereses. Ok, ¿por qué te preocupa? Entonces, lo que te preocupa es el futuro del país, posiblemente la identidad del país, la fisonomía del país está cambiando. O posiblemente te preocupa el efecto que tiene en la economía. Ok, chévere. O es inmigración en su totalidad. Y cuando llevamos el tema a un lugar más conceptual, ahí vamos a encontrar el acuerdo entre los dos. A los dos nos interesa el futuro económico del país. Ujú. Y ahí, entrando a esa área de común denominador, vemos que el problema no son los haitianos, no es ni este candidato ni el otro candidato. Este es un problema que lleva décadas, décadas que no se resuelve, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que ni partido X ni partido Y han resuelto. ¿Y por qué será que no han resuelto? Porque es buena estrategia, es buen tema para dividir a las personas. Entonces, a mí lo que intento hacer es, primero, entender la perspectiva. No interrumpir, no ofender y categorizar a esa persona como buena o mala. Y ese es un gran problema que tenemos en la Sí. plática, en la conversación política. Todo es binario, todo es blanco o negro. Ujú. No, la vida es gris, la vida es cien totalmente por gris. ciento. O sea, yo puedo ser de repente muy liberal y muy a favor del derecho a las armas, ¿no? O sea, tengo el derecho de ser como sea, Ujú. ¿no? Y a mí me interesa mucho más saber y conocer a esa persona a profundidad. Por eso me encantan estas conversaciones, porque Claro, aprendes tanto, tanto, claro. ¿no? Y sí, dándole validez a la humanidad de la otra persona, cien yo por creo que ciento. lleva a la habilidad de Es poder que tener ojalá conversaciones. que pudiéramos todos, todos los americanos, hispanoamericanos, Todo, afroamericanos, sí, todos los americanos, tener estas conversaciones de un nivel intelectual mucho, mucho más profundo y realmente entender, dejar de ser tan reaccionarios, dejar de ser tan emocionales en el sentido de que una persona me gusta o la otra persona no me gusta o la otra persona dijo eso y ir más profundamente, ir a los valores y entender los valores y qué llevó a esa persona a tener sus valores. Yo creo que estamos en un momento que yo creo que la rivalidad entre americanos oh, terrible, tocamos fondo. Entonces, ¿cómo hacemos totalmente. para restablecer esa comunicación con mucho más empatía? Y la empatía viene del conocimiento de entender, primero, como les digo, muy, muy importante, entender los valores de las dos plataformas, entender tus valores y entender los valores del prójimo. Ahora, cuando estoy segura que tú, igual que yo, conocemos personas increíbles, buenas, con mucha empatía, que quieren lo mejor para los demás, de los dos lados, de los dos lados. Entonces, cuando hablamos de una plataforma que está atrayendo a muchas personas cuyo valor número uno es el patriotismo. Y ese patriotismo también se siente del lado hispano, porque estamos diciendo que los Sí. hispanos estamos divididos. Si nos ponemos a imaginarnos, sabiendo lo que viene de nuestra historia y nuestra cultura hispana, ¿qué puede llevar a un hispano que ahora sea hispanoamericano viviendo en los Estados Unidos con derecho al voto? ¿Qué los puede llevar a defender y a apoyar una plataforma cuyo valor número uno es el patriotismo americano? Bueno, tocaste la cuestión de la educación. Una cosa interesante del pueblo estadounidense, por la verdad, siempre haber vivido con muchísima abundancia, el pueblo americano por mucho tiempo, eh, el, el ámbito político no era tan grave. Así que nunca han indagado muy a profundidad las historias que nos contamos, ¿no? Las historias que nos contamos de los fundadores, de la Constitución, de la independencia,
forman ese ideal que tenemos del país y de los valores que debe de representar y defender el país. Muy pronto, de hecho, voy a tener una conversación con un autor que es, de hecho, tataranieto de Teddy Roosevelt, Ujú. profesor de leyes constitucionales en la Universidad de Pennsylvania. Escribió un libro que se llama The Nation That Never Was. Y se trata de esas historias que nos contamos, que creemos. Sin embargo, ahora mismo nosotros somos un reflejo no de la Declaración de la Independencia ni de la Constitución de 1878. Somos más el producto de la reconstrucción después de la guerra civil. Somos mucho más cercanos a los ideales de Lincoln que de George Washington, de Thomas Jefferson. Y es necesario que, desafortunadamente, el sistema educacional de Estados Unidos no desea no enfocar esa educación. Tú, simplemente con haber nacido en Venezuela, tienes mucho más concepto de la historia de Venezuela y cómo se creó, ¿no? Una cosa que aquí no existe. Entonces es importante que nosotros mismos nos eduquemos de la historia, de por qué es lo que es la Constitución exactamente. Un documento increíblemente influyente por todo el mundo, o sea, ha sido la base de muchas constituciones, tanto latinoamericanas como europeas. Y ver, ok, el, entendiendo eso, la pregunta es, no si el republicano es más patriota o el demócrata es más patriota. Mi primera pregunta es, ¿qué es el patriotismo? Ujú. ¿Es poner una bandera de Trump en mi casa? ¿Eso significa que soy patriota? ¿O es criticar al gobierno, criticar al sistema? No lo sé. Los dos son válidos. Lo que pasa es Ento- que tampoco estamos hablando de quién es patriota o quién no. ajá, Estamos hablando de, en tu escala de ajá, valores, hay unos que el patriotismo está número exacto. 3 o número 5 y en otros está número 1. Y yo creo que en esa variación de la escala de valores es donde tú, igual que inclusividad, ¿dónde está en tu escala de valores? Porque puede ser un republicano que le importa la inclusividad, pero está de valor número 4 y encima está el patriotismo. Entonces, es una es algo tan, tan, tan complejo que ojalá que todos pudiéramos entender esa complejidad y tener este tipo de conversaciones en cualquier mesa. Sí, ¿sabes qué? Y no es necesario ser experto, dedicarte a eso, porque, no por ser muy budista, pero cuando tú entras a una conversación intentando convencer, Ajá. también date cuenta que eso es tu ego, eso es Sí. tu propio ego, de querer sentirte realizado en esa conversación, sentir, no sé, un sentido de superioridad. Ujú. Y de eso no se trata, así eso no conduce a la buena comunicación. Entonces, hasta el más experto en cualquier ámbito sabe que en cuanto más sabe, menos sabe. Sabe que hay mucho más que aprender. Sí. Entonces, en ese tema de patriotismo, bueno, chévere, que eso sea un valor que a ti te importa. ¿Por qué te importa tanto? Ujú. ¿De Exacto. dónde viene eso? ¿De dónde exactamente? ¿No? ¿Cuál es el historial de eso? Eso para mí es mucho más importante y no hay que ser experto, es simplemente tener por encima de todas las cosas humildad. Sí. Humildad. Pensar que mi perspectiva, que mi idea política, mi decisión política, mi voto es superior a la tuya, es para mí una Claro. perspectiva eh, eh, aburrida, francamente. Y Y egoísta, porque es decir sí, que mis valores, mi cultura, es más importante y más valiosa que la tuya, y realmente es una posición incluso muy ignorante, que es todo lo contrario de la raíz del pensamiento crítico, que es la curiosidad, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Tengo un capítulo entero en mi libro Think, que todo conocimiento empieza por la base fundamental de la curiosidad, que es exactamente lo que tú dijiste, es entrar en una conversación no tratando de convencer, sino tratando de aprender. Y yo creo que eso es la clave fundamental de poder tener este tipo de conversaciones y todas las conversaciones que nos han dicho desde que estamos chiquitos.
aquí no se habla ni religión ni de política. Y de otra más que no me acuerdo cuál No, es. al contrario, no, hagámoslo, hagámoslo. Claro. No, y también tenemos que entender em, que yo siempre he dicho, yo le tengo más lealtad a ciertos equipos de fútbol que a un partido político. La política, también hay que entender que es un negocio. Es un negocio y hay dos equipos en este país, hay dos equipos que se juegan el poder. Y los dos van a hacer y decir lo necesario, aunque no lo crean, para convencerte, para agarrar tu voto. Y y eso, de cierta manera, es desafortunado porque ahora la clase política se ha dedicado mucho más a conseguir ganar la siguiente elección que en pensar en el futuro del país. O sea, es muy preocupante. Para mí es muy preocupante el tema de la educación de los chicos en este país, que vamos muy mal. Pero hay que entender que cuando tú tienes una conversación política con un familiar y se agarran entre los dos, hasta gritándose, ¿no? Enemistándose, perdiendo una amistad por la política, eso indica que los partidos han cumplido su misión en separarnos. Republicano, demócrata, seguimos siendo americanos, seguimos siendo vecinos. Y yo no estoy dispuesto a entregarle el poder de mi intelecto a un partido político. Que ellos tienen Claro. otra Sí, misión. también hay un tema, ¿verdad? Que podría ser un tema de otro episodio completamente, que es esa necesidad de poder, volvemos, que es importante para cada persona. Y hay personas como que para lo cual lo más importante en el mundo es el poder por sobre todas las otras cosas, lamentablemente. Pero también tenemos actores de cada lado que realmente están actuando en alineación con sus valores de igualdad, con sus valores de patriotismo, con sus valores de desarrollo económico, con sus valores de nacionalismo, cualquiera que sean. Entonces, también hay que, como seres pensantes, el resto de nosotros, lo que tenemos que hacer es quitar toda esa capa que está enturbiando realmente el pensamiento inteligente y ver la raíz. Y cómo podemos nosotros, como actores que somos también, como ciudadanos americanos, poner nuestro granito de arena en crear una narrativa más inteligente, crear una narrativa más empática, crear un territorio donde podamos conversar y un contexto donde podamos conversar civilizadamente y entender los unos de los otros. Yo creo que eso realmente haría un cambio extraordinario. Somos los hispanos, por ejemplo, somos una minoría todavía. ¿Cómo es posible que estemos divididos desde todos los puntos de vista y de todos los núcleos? Familias, amigos, industrias, porque cada uno tiene valores diferentes y Y piensa claro, diferente. y lo impresionante es que hasta dentro de ciertas nacionalidades hay unas diferencias, pero increíbles en ciertas comunidades. Sí. Una cosa que a mí me parece trágico, ¿no? Que hay gente que llega de otros países y sus propios compatriotas, que en vez de abrazarlos y darles la bienvenida y echarle la mano, entre ellos ha llegado un odio, ¿no? Que Ujú. es impresionante. Y repito, obviamente el partido político de allá ha hecho su trabajo en dividir a la gente, porque con la división hay poder y es Ujú. mucho más rentable. Eh, y como te digo, para mí es necesario también no únicamente dedicar el poco tiempo que tienes al research que hagas a tu propio argumento. Ujú. O sea, tómate el tiempo. Yo, por ejemplo, le dedico la gran cantidad del contenido que yo consumo es del lado opositor. Me interesa mucho más Es aprender de la oposición ujú, para entender su perspectiva. claro. Y sabes que de vez en cuando en ciertos temas me han convencido, usualmente no pasa, Ujú, pero me ha abierto la mente ujú. para hasta tener una conversación y defender.
a mí me interesa defender el punto de vista opositor a la Pero mía. desde tu punto de vista interno, Sí, que es sí, una narrativa muy distinta. es muy distinta. O sea, Sí, yo a mi hijo, o sea, ¿cuántos temas no hemos hablado? Eh, y me dice, no, a una edad, él decía, no, yo estoy en contra de las armas, que la gente tenga las armas. Y yo, ok, cool, qué bien que esa sea la creencia que yo te di, que la heredaste, pero ahora hazme el argumento del lado opositor claro, completamente. Y ahí vemos que los temas políticos, los problemas que enfrentamos son muy complejas, con muchas matices. Está bien no estar de acuerdo con que todo el mundo tenga armas. Ok, pero hablemos más de dónde viene esa habilidad y por qué existe ese derecho. Y bueno, si es derecho, ¿se lo puedo quitar a una persona? O sea, ahí empiezas a tener claro, conversaciones mucho más profundas e interesantes, porque viene con historia, viene con lógica, sí. que ahora nos quieren meter en la cabeza y casi robarnos la habilidad de ser lógicos y razonar y tener pensamiento crítico. Sí. No, no, eso no le conviene al... Y si te pones a ver, siempre, pues siempre han habido candidatos con retórica y una narrativa que tal vez no es la más amistosa para el otro lado, pero la diferencia ahora es que tenemos los canales de social media donde todo el mundo tiene un megáfono y eso ha hecho una gran diferencia. Y aparte tenemos otro elemento que complica incluso más las cosas, que son los algoritmos de las redes sociales. Son el asesino del pensamiento crítico, Total. porque cuando tú apoyas un comentario que ves en cualquiera de las redes sociales y los algoritmos te agarran por esa línea, todo lo que vas a ver va a apoyar tus biases, ¿cómo dices biases? Tus Prejuicios. prejuicios, va a apoyar tus propios prejuicios y no te dejan ver el lado opuesto. Entonces, otra vez, es una invitación, nosotros como seres pensantes, salirnos de esa situación cómoda donde tenemos la información llegando a nosotros y hacer exactamente lo que Víctor está diciendo, buscar la opinión opuesta y realmente tratar de entenderla, porque siempre hay 2 caras de cada moneda, De, de todo, de siempre. todo, de todo. Mira, en el caso, por ejemplo, yo podría o no estar de acuerdo con las prohíban las armas o no prohíban las armas. De repente me volteo y veo el caso de Venezuela. ¿Qué pasa? Un dictador asesinando y encarcelando al pueblo y un pueblo peleando con palos y piedras. Entonces, cómo mi perspectiva de un lado puede ser diferente a la perspectiva del otro, pero todo tiene una matriz y una raíz que nosotros como seres pensantes tenemos la responsabilidad de llegarle a esa raíz antes de emitir una opinión, incluso una opinión para defender nuestro punto de vista. Exacto. Y mira, tomemos algo muy personal para nosotros, que es la inmigración. Ujú. Un país sin fronteras no es país. Sí, hay que controlar la frontera. No puede entrar todo el mundo, ¿no? Los que tengan la gana, no, obvio. Sin embargo, si nos enfocamos únicamente en lo que ha pasado en los últimos 4 años, o 8 años, o 12 años, estamos teniendo una conversación muy diminutiva, Ujú, m- muy poco informada, ujú. porque cuando hablas de inmigración y tienes un punto de vista, sea pro o en contra, también te obliga a hablar de la economía. ¿Cómo contribuye esa gente ilegal que llega? Y somos partícipes, somos cómplices en ese crimen. Si yo conozco 30 ilegales en la Greenville Avenue, ¿no? Qué fácil agarrarlos y regresarlos a su país. Pero, ok, ¿y eso qué? ¿Cuáles son las implicaciones para la inflación? Entonces, es profundizar el tema y tú puedes estar muy en favor de cerrar la frontera y yo muy a favor de abrirla por completo y no vamos a hablar si nos quedamos en esos lugares. Pero si elevamos la conversación a todos los niveles y ver todas las implicaciones,
en la mayoría de los casos vamos a estar más de acuerdo que en desacuerdo, porque los Claro, dos realmente lo que deseamos es que hagamos una reforma, ¿no? Que se arregle el sistema para el bien de todos, claro. tanto del migrante como Y del ciudadano. entender, sí, también entender que en este tipo de conversaciones, especialmente como la conversación de la inmigración, hay miles, no docenas, miles de matices diferentes. Total. Miles de matices, diferentes tipos de inmigrantes, diferentes problemáticas, diferentes complejidades. Entonces, es un tema que primero, para atrevernos a hablar con propiedad de ese tema, tendríamos que traer varios expertos de diferentes sectores políticos, desde el sector social, el sector económico, el sector político, y poder traer esa experticia sobre una mesa, porque si no, la perspectiva que vamos a ver de un tema tan complejo es una grano de arena en un médano. Total. Entonces, es lo que tú decías antes también, que me lleva a la matriz de este programa, es entender que no sabemos. Eso es lo primero que tenemos que entender, entrar a un tipo de estas ¿Qué tal conversaciones soberbia, no? con curiosidad. Sí, exacto. Si no tienes ¿Cuáles son las curiosidad, es una implicaciones? soberbia impresionante. 100%. Total. O sea, yo soy un tipo que vive en Dallas, padre de dos, que trabajó en la publicidad, ¿no? Ujú. Yo no sé exactamente cómo reformar todo el sistema migratorio ni el de los impuestos, no sé todas las implicaciones, ¿no? Entonces, voto con la información que tengo y intento educarme más y quizás me equivoque, pero sí, exactamente, es bajarle un poco al ego, no, no te pongas la camiseta de tu partido porque Sí, eso es una empresa esa y y el trabajo de ellos es conseguir tu voto, ujú, ¿no? Y también, otra manera es ponte en el lugar del político. Ok, si yo quiero ganarle el voto a este grupo, y imagínate al grupo al que perteneces, ¿no? Y quiero todos los votos de los venezolanos, ¿no? ujú. En el sur de la Florida. Yo a ese grupo le voy a hablar muy particularmente con un lenguaje que para ellos es muy conocible, reconocible, eh, y sin embargo a la comunidad mexicana de Los Ángeles le voy a hablar muy distintamente, ¿no? Y entonces ponte a pensar, me están diciendo una cosa y cuestionarlo, es necesario cuestionarlo, indagarlo, investigarlo, ser, no sé, un poquito paranoico, pero buscar los datos. Ahí están. Tenemos Claro. tanta información y la verdad, como dices tú, los medios sociales no es el lugar más adecuado Ujú. para buscar Claro, esa información. Pero hay tantos recursos para sí. investigarlo, ¿no? Sí, es una enfoque más proactivo de entender no solamente una frase o un encabezado de una noticia, sino algo que una posición política. Es la persona que la está diciendo, es la primera vez que lo dice, ha mantenido esta posición política por varios años. ¿De dónde viene la convicción de esa persona, de ese político, en lo que está diciendo y en el punto que está defendiendo? Entonces, nada es tan fácil de entender como parece superficialmente en las redes sociales, donde todo el mundo tiene una opinión, pero realmente yo me pregunto cuántas de esas personas que tienen una opinión tan sólida y tan fuerte y lo sacas del contexto de social media o de las redes sociales y le preguntas, ve acá, vamos a analizar tu opinión. Yo me pregunto cuántas de esas personas serían capaces de darte una explicación lógica y inteligente de dónde vienen sus creencias y sus preferencias. Sí, y bueno, al punto que hice hace rato, también tú tienes que tener tu propio criterio, porque y decidir con esa persona, la verdad, esta conversación no va a ser valiosa. O sea, eh, no creen en ciertas cosas básicas. Entonces, si tú y yo no, si tú o yo no creemos en la matemática básica, Ujú, no podemos entablar una conversación y no es claro. valiosa. O sea, no vamos a llegar a Bueno, nada, pueden entablar ¿no? una Eh, conversación y, entendiendo cada uno el punto diferente. sí, pero también hay puntos de vista que no necesariamente
tienes que entablar y es para mantener también la paz. O sea, Ujú. no, hay ciertos temas en los cuales yo estoy muy aferrado, ¿no? Pero si una persona viene con un valor que es totalmente inmovible y como que inverosímil, como que ahí uno tiene que decidir, bueno, esta conversación es mejor mantener esa amistad, ese familiar, porque eso es lo que verdaderamente Sí, es, tiene valor, ¿no? Esa amistad, ese cariño, porque tú puedes tener un tío, una tía, que tiene unas ideas muy locas, pero igual se pueden llevar bien. Igual pueden comer en la casa y hacer un asado, ¿no? Y no es necesario siempre tocar eso. claro. Sí, O tocarlo como lo dijiste antes, que sí. está muy, muy bien dicho, desde un punto de vista de curiosidad, más de tratar de convencimiento. Preguntar es mucho más rico que hablar. Preguntar, 100%. preguntar y oír, y Y oír, y aprender. oír atentamente, oír activamente, ¿no? Una Ujú, cosa es oír hablar a una persona y otra cosa es oír activamente y buscar verdaderamente entender en vez de buscar el huequito donde puedes interrumpir para destruir su argumento, ¿no? ujú, Y sí, y obviamente muy necesario al atacar los argumentos. ujú. No hay que seguir atacando a la persona que la está diciendo y intentar atacar su persona y hacerlo una cosa personal. Porque la Exacto, política no es personal, exacto. nada personal, No es debería negocio, ser, no debería es ser. negocio. No debería ser. Y es, pues, también nuestro futuro. Si tenemos una empresa, estamos nombrando el gabinete ejecutivo de nuestra empresa, estamos nombrando el board de directores, estamos nombrando el CEO de nuestra empresa, que es lo que nos va a llevar dentro de 5 años. Todos tenemos inversión, inversión en tiempo, inversión en nuestras vidas, están invertidas los que estamos aquí en este país. Entonces, ¿quién es ese grupo de personas, que es muy importante que tomemos en cuenta? ¿Quién es ese grupo de personas, esos ideales, esos principios y esos valores que yo quiero que conduzcan mi vida y mi empresa durante cierto tiempo? Entonces, verlo desde ese lente yo creo que es mucho más sano y mucho más inteligente también. Entonces, quiero tocar otro tema, pero antes quiero decir muchas gracias, Víctor, felicitaciones porque la misión de este episodio se cumplió. Yo en mi mente tenía una meta que después tener unos, no sé cuánto llevábamos, creo que 30 minutos de conversación sobre política, nadie sabe cuál es mi inclinación política ni la inclinación Creo que política no, de Víctor. Bueno, la gente creo que que te no. conoce pues sabe, pero esa era la idea de de este programa, demostrar cómo en con un contexto extremadamente volátil de unas elecciones donde las conversaciones es como correr por un campo minado. Cuando hablamos de política, estamos en el medio, en el ojo de un proceso de votación aquí en los Estados Unidos y logramos tener una conversación muy educada, muy inteligente sobre la política sin hablar de política. Entonces, muchísimas No, gracias. a ti. Pero ahora no me puedo terminar sin esta pregunta porque me intriga mucho la comunidad más grande de latinos en Pelotón. O sea, y eso ya Ah, es mi curiosidad. ¿Cómo se te ocurrió eso? Y es un tema totalmente diferente, pero lo dijiste al principio y no me puedo terminar este episodio sin saber. ¿Cómo se te ocurrió y cómo lo lograste? Armar comunidades. Ese es el skill más, ¿cómo dice skill? Sorry. El skill más importante que puedes tener en cualquier industria donde estés. ¿Cómo armaste esa comunidad? bueno, ¿qué fue? Antes de la pandemia, una amiga compró la bicicleta de pelotón Ajá, y yo la amo, la adoro a esta amiga y sabía que lo iba a usar 2 veces. ajá. Y ahí le tenía ojo a la bici y dicho y hecho, se lo compré porque se cansó. Empecé yo a usarlo y esa marca hizo muy buen trabajo desde el principio en ofrecer clases que incluían tanto instructores latinos como música latina. Y para mí ha sido un reto enorme
mantener una rutina de ejercicio, ¿no? Pero eso me ayudó mucho. Eso me ayudó mucho. Y tuve la oportunidad en un viaje de negocios a Nueva York ir a los estudios a tomar una clase en vivo. Y iba en el tren, en el subway, y dije, hay varios grupos de Peloton, de mamás de pelotón, papás Tú vas, solteros dices, de quiero pelotón. una clase en vivo y vas y ya. Sí, pero Ok. dentro Ajá. de los medios sociales hay tantas comunidades de gente que se une para compartir, para apoyarse, para darse tips. Y en ese tren dije, bueno, siempre he dicho, no soy único, no soy tan único. Y digo, estoy seguro que hay otras personas como yo, latinos, que están en esta plataforma. Y dije, voy a abrir una página en, en Facebook. Y de ahí, bueno, explotó. Y es una comunidad muy linda de personas de todas las edades, y latinos y no latinos, ¿eh? Ujú. O sea, gente de todos lados, gente de varios países, pero todos que son partícipes en la plataforma de Peloton y compartimos tips, compartimos historias, compartimos... es una gran comunidad de apoyo que se alegra por los logros de otro. Hoy cumplí este output en este workout o, hey, ¿sabes qué? Últimamente me ha dado flojera o me siento mal, me siento ¿Y medio cuántas deprimido. personas tienes ya? Ahora ya son más de 50,000 personas que usan el hashtag dentro de la plataforma Ajá. Pelatinos. Y muy lindo, la marca nos ha reconocido mucho. Hemos hecho podcasts con los instructores, nos han invitado a los estudios para hablar durante el mes de la herencia, Ujú, ante toda la empresa. ujú. Y sí, muy lindo, muy Sí. linda comunidad. Bueno, mira qué bonito porque aunque aparentemente no tiene mucha relación con el tema de este programa, sí la tiene, porque es como cuando tenemos valores y metas similares, nos unimos como comunidad y eso es exactamente lo que tenemos que hacer. Unos montarán su pelotón en la mañana, otros en la noche, otros en su casa, otros son mamás, otros son diferentes caminos en la vida, pero se unen por una meta y unos principios. Y eso mismo lo podemos hacer en todos los otros ámbitos, incluyendo la política. De acuerdo. ¿Dónde te pueden seguir en tu podcast que hablas de tantas cosas interesantes? Bueno, el podcast se llama Tell Me Más y está en YouTube, en Spotify, en Apple, en todas las plataformas. Es un podcast que lo hago en inglés y se trata de si yo soy primera generación, bilingüe, bicultural, y haciendo investigación y buscando, no han habido tantas voces desde mi perspectiva Ujú. y como que yo llegué a un momento en que me medio cansé en el hecho de que pocas veces hay cobertura sobre esta comunidad y cuando la hay, muchas veces es mal interpretada o mal representada. Ujú. Entonces, como te dije, me encantan todos los temas que te puedes imaginar. Y simplemente el podcast es a- la curiosidad y aprender de cualquier tema que quiera, pero desde mi punto de vista Ujú. del latino primera generación. En algunos casos es muy relevante, en otros casos no es tan relevante, pero cuando yo hablo de finanzas, Ujú. para mí es muy distinto esa conversación que para, digamos, un americano promedio, porque yo no crecí con esa información en la Ujú. casa. O Ujú. sea, a mí me enseñaron. Y cuando hablo no sé, hace poco hablé de la depresión y Ujú. cómo evitar el suicidio. Ujú. Entonces, ahí muy relevante el hecho de que en nuestra comunidad nos empuja que busquemos ayuda mental, ¿no? Ujú. Apoyo para la Claro, salud mental. se considera una debilidad. Totalmente. Entonces, ahí es donde se vuelve interesante ese Mm, filtro. Pero ok. sí, ya llevamos ya varios meses y muy bien, la Qué verdad. bueno, te felicito. Bueno, No, y a ti. muchísimas gracias, Víctor, por venir. Síganlo en Tell Me Más, en su podcast. Sigan Pensamiento Crítico. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, pensamientocrítico.ig.
Muchísimas gracias por cada uno de los minutos que me han dado. Yo sé que tienen muchas opciones, que las redes sociales son bastante extensas. Muchísimas gracias por haber escogido usar sus 20 minutos oyendo esta conversación. Y recuerden, conózcanse a ustedes mismos y conozcan de dónde viene la matriz de sus decisiones.